Vamos a comparar los grados de conocimiento natural con los grados de conocimiento sobrenatural. Hemos dicho 3 grados, quitando el sensitivo, que es animal, pero de conocimiento racional hemos dicho 3 grados. El vulgar, el científico y el sapiencial. Pues, ¿qué conocimiento sobrenatural corresponde al vulgar? Lo van a entender enseguida. Con la palabra que voy a decir lo van a entender divinamente. En el grado sobrenatural, al conocimiento vulgar, le corresponde la fe del carbonero. La fe del carbonero. O sea, la fe de una persona ignorante. La fe que dice, oiga, ¿usted cree en Dios? Y te dice, mire usted, algo tiene que haber. Algo tiene que haber porque alguien ha hecho esto y esta vida no se acabará aquí. Y sí, pues claro que creo, mira, ya está, no le pidas más. Cree que existe Dios, cree que habrá un premio o un castigo, es lo suficiente para salvarse. Y a lo mejor pues ya le rascas un poco más y cree en la Virgen de su pueblo y cree en las almas del purgatorio, pero no te sabe explicar nada. Un conocimiento, la fe del carbonero, que muchas veces es la mejor que hay, porque cuando se pone la gente a explicarlo estropea. Muchas veces la fe del carbonero, ese no se mueve de ahí. Ese no le va a quitar nadie esa fe. Como aquel que fueron los testigos de Jehová a su casa a convencerle y le dieron la propaganda y dice, ¿usted me va a querer hacer ir usted a su iglesia y a sus cosas? Con que no creo en la mía, que es la verdadera, voy a creer en la de usted. Bueno, pues eso es la fe del carbonero que sabe que la suya es la verdadera, aunque no sabe ni cómo explicarlo ni nada. Ese es el conocimiento vulgar, sobrenatural. Luego, sería una fe, pues simplemente aprehendida, que decimos. Una fe recibida, agarrada y, pues la fe te da la posibilidad de conocer las verdades sobrenaturales que serían inaccesibles a tu simple razón natural. Y como es Dios mismo el que revela esas verdades, Dios no puede engañarse ni engañarnos, y por nuestra parte basta un corazón dócil para aprehender esa fe. Esa fe en su grado lo he caricaturizado mucho, Lo de la fe del carbonero lo he exagerado yo para hacer una caricatura. Pero en fin, es una fe pues elemental, no le pidas mucho razonamiento. Lo del carbonero, ya digo, es la grotesca caricatura. Pero es la fe de quien sabe que esa fe es un don de Dios, gratuito, que no se tiene por qué se busque, pero que hay que buscarla, que Dios te la regala, pero que tú la tienes que pedir y buscar. Y que a veces es un misterio que hay ciertas almas que quieren tenerla y no pueden, y que gritan y suplican para tenerla. Me acuerdo, por ejemplo, de un Unamuno, que en realidad son personas que sí la tienen, porque en el buscarla ya la tienen. Pero ese sentir que no la tienen es un misterio que Dios permite para que se vea la gratuidad de la fe, que es cosa de Él. Mire, el gran predicador, gran orador sagrado de los primerísimos de toda la historia, que fue el dominico padre Lacordaire, predicador de Notre Dame de París, en una de aquellas conferencias de Notre Dame de París, fíjense qué dijo a este respecto. Ved a ese sabio que estudia la doctrina católica, que la rechaza con amargura e incluso exclama sin cesar, felices vosotros los que tenéis fe, yo quisiera tenerla también, pero no puedo. Y dice una gran verdad, quiere y no puede, porque el estudio y la buena fe no siempre llegan a la conquista de la verdad, para que se vea claro que la certeza racional no es la certeza fundamental sobre la que se apoya la doctrina católica. Ese sabio conoce la doctrina, admite sus hechos, percibe su fuerza. Está cierto de que existió un hombre que se llamaba Jesucristo, que vivió y murió de una manera prodigiosa. Se emociona con la sangre de los mártires y con la constitución de la Iglesia.
Dirá sin inconveniente que es el mayor prodigio y el fenómeno más grande que jamás se haya realizado en el mundo. Casi se declarará convencido. Y sin embargo, no acaba de confesarlo. Se siente aplastado por la verdad, pero como sucede en un sueño que vemos sin ver. Pero un día, ese sabio se postra de rodillas, siente la miseria del hombre, levanta sus ojos al cielo y dice: a vos, Dios mío, clamo desde el abismo de mi miseria. Al punto, algo extraño pasa en él. Caen las escamas de sus ojos. Se verifica un gran misterio. Ahí le tenéis cambiado. Es desde ahora un hombre manso y humilde de corazón. Ya puede morir. Ya ha conquistado la verdad. Lo sabía todo, pero no lo creía. Ahora, como además de saberlo lo cree, su vida se ha transformado. Entonces, ¿quiénes son las encargadas de lograr estas transformaciones? Las monjas contemplativas. ¿Cómo? Haciendo lo que hacía Santa Teresita, dejando que Dios te siente a la mesa de los pecadores, sintiendo tú el despojo de ellos, sintiendo tú el drama interior de ellos. Y eso pasará a veces por soledades de corazón, por arideces de espíritu, por depresiones de ánimo, por enfermedades, por dolores. Déjate sentar a la mesa de los pecadores para redimirlos a ellos, solidarizarte con ellos. La fe es un don gratuito, pero se obtiene con la oración humilde y confiada. Segundo grado de la fe. Hemos dicho, la fe está simplemente aprehendida, y ahora viene al nivel del conocimiento científico de antes, conocimiento natural científico, le corresponde la fe razonada, que es la propia de la teología. Una fe que ensancha el campo de los conocimientos sobrenaturales sin salirse de la fe. Hacer teología es profundizar en el misterio de Dios, no inventárselo. Partir del misterio de Dios y profundizar en él. Porque la teología es el resultado del discurso de la razón, que examina, que desentraña todo lo que está contenido en la fe. Lo mismo que decíamos antes, el científico estudia el cáncer, el teólogo estudia todo lo que hay encerrado en las verdades de la fe, pero sin salirse de la fe. Porque entonces ya no es un teólogo, es un modernista, un naturalista, ha desprovisto de lo sobrenatural a la fe, ya no es teología, ya es su invento, que es lo que pasa desgraciadamente hoy. Lo que pasa. Bueno, pues la teología, a la fe del Carbonero, a la fe simplemente aprehendida, le añade un conocimiento más a fondo, más penetrante de los datos revelados y un aumento de conocimientos sobrenaturales que estaban en los datos primitivos de la fe solo en germen, solo implícitamente, y el teólogo los va desgranando, los va desenvolviendo, los va desplegando, desarrollando. O sea, el teólogo conoce a Dios por revelación, como Dios se nos ha dado a conocer. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento de la fe aprehendida, de la fe del Carbonero y de la del teólogo? Pues que la fe, simplemente fe, pura fe, es un asentimiento a una verdad porque Dios la ha revelado, basta. No hay razonamiento, no hay discurso, no hay profundización. Dios es Dios, Dios no engaña, Dios ha dicho esto y esto es así, se ha terminado. Ahora, la teología ya incluye un razonamiento, ya incluye un estudio humano. Y entonces, el asentimiento del teólogo no se apoya solo en la autoridad de Dios, que eso, como digo, es un asentimiento de pura fe. No se apoya solo el razonamiento del teólogo en su discurso humano,
que sería un asentimiento puramente natural, sino en las dos cosas a la vez. El teólogo se apoya en las dos cosas a la vez, en la revelación de Dios y en el discurso humano, en el estudio humano que yo hago. Y entonces, ¿qué es teología? Teología es el conocimiento de una verdad que se consigue por un discurso natural, pero de una verdad que se había tenido por revelación divina. Yo tengo la verdad, pero sobre esa verdad, todas estas cosas que estamos diciendo aquí, ayer, lo de la gracia, todo eso de la gracia no está contenido en la revelación, tal cual está contenido, pero eso después los teólogos lo han desarrollado, eso es la teología. Entonces, no le hace perder a la fe su brillo el hecho de razonarla. ¿No le hace perder su mérito ante Dios a la fe? Porque daría la impresión que una fe apoyada exclusivamente en la autoridad de Dios, sin necesitar de discurso humano para nada, es una fe más pura, es una fe más límpida. ¿Esto es así o no es así? Vamos a ver. Hay una cosa que se llaman los preámbulos de la fe. O sea, tú predicas la fe a uno que no cree y entonces esa persona te exige algunas pruebas de que eso que tú le estás diciendo está revelado por Dios, porque tú no te lo puedes sacar de la manga. Estas pruebas para apoyar la revelación de Dios es lo que se llama apologética. Apologética es como decir, defender la autoridad de Dios, que sí, que esto viene de Dios, convencer al otro de que eso viene de Dios. Y es darle lo que se llama en teología motivos de credibilidad. Créetelo, que hay motivos, y te los voy a explicar. O sea, las razones que tenemos para creer en Dios. Razones para creer, hay un libro y todo, ¿no? Razones para creer. Entonces, esa apologética, esas razones para creer, no nos dan una demostración intrínseca, absoluta de las verdades de la fe, porque entonces la fe dejaría de ser fe. Si yo pudiera demostrarla matemáticamente, dejaría de ser fe. Pero sí nos dan, esa apologética, los motivos que yo tengo para decir, estas verdades vienen de Dios, las ha revelado Dios. ¿Y cuáles son estos motivos? Primero, Dios existe, y eso se prueba por la razón. Segundo, Dios ha hablado, y eso se prueba por la Sagrada Escritura. Tercero, Dios ha venido al mundo, y eso se prueba por Jesucristo, su divinidad. Tercero, esta doctrina la ha predicado Jesucristo, y eso se prueba porque el Evangelio es auténtico, la historicidad de los Evangelios. Cuarto o quinto, Jesucristo ha fundado una iglesia, y ahí está. La Iglesia Católica es la verdadera y se prueba, porque todas las demás que han salido, se han salido del tronco. La verdadera es la católica. Por tanto, es autorizado, tiene motivo el creer que la fe debe ser aceptada. Esos son los preámbulos de la fe. Bien, vamos a un grado superior, ya el último. Al conocimiento vulgar, natural, correspondía la fe aprehendida. La fe del carbonero. La fe porque sí, porque Dios lo ha dicho y se acabó. Al conocimiento científico natural corresponde el conocimiento teológico. Por eso la formación, los ejercicios, las pláticas, las clases, porque todo eso es teología más o menos sencilla. Y al conocimiento sapiencial natural, el que se remontaba a las causas últimas supremas. ¿Qué conocimiento sobrenatural le corresponde? El conocimiento místico. Y ese es el de la fe, pero no cualquier fe, sino que es la fe iluminada por los dones del Espíritu Santo. Y enlazamos con lo de ayer. ¿Qué eran los dones del Espíritu Santo? Hábitos sobrenaturales infundidos en las potencias del alma para recibir
y secundar con facilidad las mociones del mismo Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión de los dones del Espíritu Santo? Perfeccionar las virtudes infusas, hacer que funcionen en lugar de al modo humano, al modo divino. Y cuando caen sobre la fe, ¿qué hacen los dones del Espíritu Santo? Que le dan al alma creyente cierta experiencia de lo divino, cierta connaturalidad con lo divino. Yo ya no creo porque me lo hayan dicho, yo ya no creo porque me lo expliquen, yo creo porque tengo sintonía con Dios, tengo, como se dice ahora, empatía con Dios, tengo connaturalidad con Él. Es un conocimiento de Dios al modo divino, es un conocimiento sobrehumano. O sea, se rebasan, se superan los conceptos humanos. Se renuncia, dirá San Juan de la Cruz, a todo conocimiento claro. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Es de tan alto saber esta divinal esencia que los sabios con su ciencia no la pueden entender. Supera los conceptos humanos. Y renuncia a todo lo que es claro a mi inteligencia para perderme en Dios. Y ahí viene la experiencia mística. Para ello, el alma tiene que desplegar sus velas y dejarse llevar, porque es más cómodo vivir con lo que yo controlo, Yo todo esto que les estoy diciendo lo he estudiado, más o menos lo sé, yo lo controlo. Ahora, yo me pongo en oración a partir de esto que les estoy diciendo, como ustedes harán también, la ciencia de Cristo, sumo saber, la mente de Cristo, un océano infinito de sabiduría, lo conoce todo, lo comprende todo, lo invade todo. Sí, yo puedo revolver eso y yo llego hasta ahí. Y llega un momento que el Espíritu Santo dice, alto, que aquí entro yo. Y me mete en el misterio. Y yo ya no tengo conceptos míos en los que apoyarme. Ese conocimiento en el que yo no conozco nada, ese entendimiento en el que mi entendimiento se pierde, esa nube del no saber, como hay una obra de un místico, es el más alto de los conocimientos, donde yo no controlo. Y es un conocimiento por connaturalidad, por estar hecho ya a ello. Yo estoy ya hecho a las cosas de Dios. Esto me suena, esto me resulta familiar, esto me sabe bien, esto ya estoy yo hecho a ello. Pues eso. ¿Qué es lo que nos connaturaliza con Dios? Veíamos ayer, la gracia santificante, porque nos hace partícipes de la naturaleza divina y me hace connatural con Dios. ¿Y qué es lo que hace que esa connaturalidad en mí sea lo habitual? La caridad. Lo que me connaturaliza con Dios es la caridad, que supone la gracia santificante. De esto se podría hablar tanto, del conocimiento místico, pero suficiente. Dice San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual que la fe y el amor son los dos mozos de ciego. El alma no sabe por qué está ciega y necesita un lazarillo, necesita unos bastones. ¿Quiénes son las que la va guiando al alma? La fe y el amor. Este es el conocimiento místico. Y dice San Juan de la Cruz, pero todavía dices
Puesto que está en mí el que ama mi alma, ¿cómo no le hallo ni le siento? La causa es porque está escondido. Y tú no te escondes también para hallarle y sentirle. Porque el que ha de hallar una cosa escondida, tan a lo escondido y hasta lo escondido donde ella está, ha de entrar. Y cuando la halla, él también está escondido como ella. Y así, quedando escondida con él, entonces le sentirás en escondido. Y le amarás y gozarás en escondido. Y te deleitarás en escondido con él. Es a saber, sobre todo lo que alcanza la lengua y sentido. Cuando te remontes de ese conocimiento rastrero pueblerino, sensitivo, de la curiosidad. Cuando te remontes del conocimiento vulgar de quien no profundiza, de quien es superficial. Cuando te remontes de todos tus conocimientos naturales, por muy sabio y científico que llegaras a ser, y vayas al conocimiento sobrenatural y te abraces con la fe, pero digas, esta fe mía tiene mucho de mío, es de Dios, pero yo me creo que porque he leído, que porque he escuchado cosas, que porque he estudiado, yo me creo, Señor, piérdeme en ti. Como dice San Juan de Ávila, si quieres orar, entra en la mar. Entra en la mar. Y la mar, pues no se ve las orillas. Estás rodeado de agua por todos lados. Te has perdido. Ese es el conocimiento más alto de Dios. Y entonces nuestra ciencia puede llegar a parecerse a la ciencia de Cristo, que aquí quería yo llegar. Puede ser una ciencia humana que al mismo tiempo sea casi divina. Porque lo mismo que Cristo está engolfado en toda la sabiduría del Padre, yo puedo estar también empapado en la sabiduría de Dios, que trasciende mis conceptos humanos.